Muchas gracias, querido José. Realmente estoy fascinado por la cantidad de coincidencias. Leí tu anterior libro que no tenía nada que ver con esta temática y decía, espera, les cuento una brevísima anécdota antes de pasar a esto. En una revista científica acá que me tocó de educación, que es mucho más grave que de filosofía, porque los que estamos en educación siempre nos quejamos de que la vida está fuera de la escuela, este tipo de cosas. Entonces yo lo que propuse era que para aceptar los artículos, no papers, los artículos primero se rechazaba cualquiera que empezara diciendo el presente trabajo tiene por objeto, pues ningún trabajo tiene por objeto un carajo. Que el tipo diga, yo tengo este problema, que se involucre. Segundo, que sea interesante. Una hipótesis no tiene por qué ser verdadera, pero tiene la obligación de ser interesante. Y lo cual se medía tabulando, decir, bueno, ¿cuál es la primera frase? Si la primera frase te engancha o no, si con el primer párrafo tengo ganas de seguir leyendo, si cada tanto mete un chiste, una anécdota como para ablandar la cosa, cosas ya que hay que tabular, bueno, tabulemos. Lo que me sorprendió... Claro, hay que tabular, entonces decimos empezamos con esto. Ahora, lo que a mí me sorprendía era que no me daban argumentos en contra el resto del consejo. Decían, no, pero tenemos que estar indexados. Oíme, mi argumento, ¿qué querés? ¿Una revista que se lea o que esté indexada? ¿Alguien conoce una persona que en serio se haya puesto a leer papers? ¿Alguna vez uno dice, uy, qué bueno, me llegó una revista tal y me voy a poner a leerla? No, son un plomo. Entonces yo decía, quiero una revista que la gente lo lea, que el maestro lo lea, que el educador lo lea, que el ministro de Educación, no, pues un ministro nunca lee, pero que el asesor lo lea. No, lo importante era que estuviera indexada. Y hablábamos no solamente de filosofía, sino de educación. O sea, es terrible la colonialidad del saber impuesta también en estos terrenos, ¿no? Y la absoluta ajenidad del individuo en esto. Quisiera recordar para los que ayer no vinieron a la mañana la frase que Levinas le comenta a Carlos, que me parece genial. Repetila, por favor, ya que vos fuiste el que lo escuchaste directamente. Sigan pensando por la pasión que piensan que nosotros les bloqueó la paradigma. Me pareció impresionante. Yo creo que esto que vos señalás es justo. Así que bueno. Bueno, pero uno puede pensar con pasión estas cosas. Claro, buenísimo esto, seguro, Sí, no. seguro. O sea, nosotros también somos tiranos. Nosotros, por ejemplo, estamos en una materia donde se hace una tesina. Los consejos que vos decís que sean, no, pues lo damos a los alumnos. Yo escribí un instructivo con esta tiranía, la concisión, la claridad, que vayan al grano. Incluso, o sea, la que colaboró más en la escritura, es una de las tiranas, porque en cierta forma. Es para psicólogos. No, pero de todas maneras, pero no te enseña grano. En cierta forma, estamos preparando para las exigencias. Lo que se hace, también se debatió nosotros en la universidad, en la evaluación de las tesinas, qué criterios hay que tener, y sobre todo se fijaron estos criterios formales, ¿no? de este contenido. ¿Y qué se les decía? Bueno, vos querés escribir otra cosa, escribí tu libro, pero vos para el grado tenés que escribir esto. O sea, como que les damos el consejo a su vez, ¿sí? Bueno, esto para recibirte tenés que hacer tal cosa, porque académicamente se pide hay tales requisitos y tal normalización. Después, si uno quiere escribir otra obra, que escriba otra obra, digamos, pero nosotros no la vamos a evaluar en ese sentido. Hay como una... Tal vez hacer una observación. Que, claro, este estudio yo les leí ahora es muy crítico del paper, pero tampoco quiero satanizarlo. Yo solo quiero verlo en su dimensión. Me parece que es un género posible, ¿no? Así como uno puede escribir un libro o un ensayo, también puede escribir papers y tiene valor hacerlo. Mi problema es la imposición de ese como el único modo y el único modo valorado de escribir filosofía, y entonces ¿cómo desbanco de ese lugar de jerarquía y lo pongo junto con los otros? Es a través del ejercicio de mostrar cuáles son los límites que implican, cuáles son los problemas a los que lo llevan. Pero claro, yo también enseño a escribir papers. Me parece que es una manera muy válida de escribir filosofía, como otra. Pero esto es naturalizarlo. Está Carlos, está Carlos Alejandro, Pepe y Domingo. Y los amigos brasileños dicen Marco de Carlos. No, yo quería, bueno, primero, como lo último siempre queda flotando, yo no quería decir anteriores, pero
fuiste de ser bueno. No es la tiranía del paper, es casi un terrorismo del paper. Porque no, justamente por las razones de fondo que vos pusiste, que son lo de la administración, en última instancia el control y vigilar y castigar. Y lo que sí me animaría a comentar, que me pareció muy interesante algo que sentí, me animo a decirlo, después de todo esto, lo sentí realmente, que giró la mesa, que es esto que expresaste, Ángel, con lo del silencio. Parece un tema muy... porque en el fondo, detrás de todo esto está el silencio del pensamiento, el silenciarlo, vigilarlo, castigarlo, y segregarlo, etc. Y de alguna manera reducir el lenguaje. Entonces, expresión, porque creo que detrás de eso hay mucho que no es exactamente lo mismo, por eso digo, por eso estuve un libro conductor desde lugares distintos, ¿no es cierto? Pero en las tres presentaciones que se agradece mucho, incluso no es lo mismo que me quedé dándole vuelta a la fraternidad, y como dice la verdad en la política de la amistad, ¿por qué no la sororidad? Es decir, es muy atractivo hablar de la fraternidad y es muy importante pensarlo de un tercero, yo lo comparto plenamente y lo utilizo mucho, pero también es importante ver lo que queda silenciado, lo que queda reducido. Es muy interesante esa elemental, porque un frater en latín es el hermano varón y solo el hermano varón. Jamás a una mujer se le hace frater, es solo. Y esto no es casual, me parece. Entonces, en ese sentido creo que de alguna manera, por eso el silencio en el fondo que vos planteaste en la reducción es de las relaciones, de las disciplinas, que de alguna manera, bueno, lo que intentan algunos llamar complejidad, lo que se intentó en la década del 70 llamar interdisciplina, lo que vos mismo estás intentando llamar transdisciplina, indisciplina. Esperá, pero en algún momento dijiste por ahí, cosa que hay que ver. Y en el fondo terminaste llamando indisciplina, como hizo lo de Sousa Santos, que es un libro de epistemología del sur, epistemología del sur de poner nervioso, madre, a mí me perdió el solo título de ese libro. Pero que es muy interesante, donde el esquema es muy simple, hay un paradigma hegemónico, hay un paradigma en crisis, es hegemónico, y un paradigma emergente. Cuando se mete en el emergente, sugiere, más que decir, y quizás por ahí, no sé, yo quería agradecerles, pero de veras me pareció muy interesante cómo gira en torno a este tema de la reducción de la palabra, que me llama la reducción del sur, que es la reducción de muchas otras cosas. Yo diría desde el lenguaje cuyano, es pretender ser simétrico. Y en el fondo, en términos de paper, es pretender hablar sin decir nada. En el fondo, o ensordecernos a la palabra que dice. A propósito, ahora es súper interesante constatar cómo, al final, eso que decía yo de los premios Nobel, ¿no? Como los tipos, finalmente lo que han escrito en papers que se han publicado en las revistas indexadas es como lo que sobró, ¿no? Como lo marginal. Sé que hay muchos ejemplos de esto. Yo me acuerdo uno que contaba mucho Canón, justamente lo que hizo su tesis sobre ese autor, sobre Blondel, su tesis de doctorado. A Blondel le rechazaron la tesis. Y después en 30 tesis sobre Blondel. Sí, sobre eso que le habían rechazado como tesis. O sea, la lucha por la hegemonía en el campo académico es terrible, a lo cual se suma, perdón, es lo que digo, pero digo una cosita más, que no me aguanto y no me decirla. Yo creo que detrás también hay todo un mecanismo de homogeneización. Y esto me parece de estandarización, que se traduce además en la sagrada palabra que yo traigo en el caso, que en todo el mundo de la educación ahora eduquemos los competencias. Sí, esto Con eso tenemos el estándar, no importa lo que dice tu carrera acá, la otra manera de acá, allá, pero total siempre van a tener las mismas competencias. O
cuanto más desarrollamos el conocimiento y más lo formalizamos, entre comillas, ojalá formalizáramos bien. Sí, solo un comentario como para agregar al último.